¡Fuera de aquí! Un hijo bastardo que amó a la esposa de su propio padre. La puerta del despacho se cerró con un golpe seco que hizo temblar los cristales emplomados. Dentro, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mateo Salvatierra apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos, mirando fijamente a la mujer que acababa de cambiar su mundo para siempre. «Dilo otra vez», susurró él, con la voz quebrándose. «Dime que no es verdad». Pero Elisa no podía mentir. No ahora. No después de 30 años guardando aquel secreto bajo llave, como quien esconde un cadáver en el sótano de una casa antigua. Sus labios temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y las palabras que salieron de su boca fueron como cuchillos oxidados clavándose en el corazón de su hijo. Antonio Salvatierra, no es tu padre, Mateo. Nunca lo fue. El mundo se detuvo. Afuera, en las calles empedradas del barrio de Santa Cruz en Sevilla, los turistas reían, los vendedores ambulantes pregonaban sus abanicos de colores y el aroma del azahar flotaba en el aire caliente de mayo. Pero dentro de aquel despacho forrado de libros antiguos y fotografías familiares, el universo de Mateo se desmoronó como un castillo de naipes. Había crecido bajo la sombra de Antonio Salvatierra, el patriarca, el hombre que construyó un imperio de bodegas de vino en Jerez, el mismo que lo miraba siempre con una frialdad que Mateo nunca supo interpretar. Ahora todo cobraba sentido. Cada desprecio, cada comentario hiriente, cada vez que su padre, o quien él creía que era su padre, lo apartaba de las decisiones importantes de la empresa familiar. «¿Quién es entonces?», preguntó Mateo, con la mandíbula tensa. «¿Quién demonios es mi padre?». Elisa bajó la mirada, retorciendo entre sus manos el pañuelo bordado que había pertenecido a su propia madre. El tic-tac del reloj de pared resonaba como un metrónomo macabro. «Ramón», dijo al fin, casi en un suspiro. «Ramón Ibarra». El nombre cayó como una bomba. Ramón Ibarra era el socio de negocios de Antonio, su mejor amigo desde la juventud, el padrino de Mateo. El hombre que lo llevaba a pescar al Guadalquivir cuando era niño, que le enseñó a montar a caballo en la finca de Carmona, que siempre tenía una sonrisa cálida para él. Todo había sido una mentira, una farsa perfectamente orquestada durante décadas. Mateo sintió náuseas, se tambaleó hacia atrás y se apoyó contra el escritorio de caoba, intentando procesar la magnitud de aquella revelación. Las fotografías enmarcadas sobre el mueble lo miraban con ojos acusadores. Antonio, con su sonrisa dura y calculadora. Elisa con su belleza marchita por los años y los secretos. Y él mismo un niño de 7 años con los ojos verdes de Ramón Ibarra. «Dios mío», murmuró. «¿Antonio lo sabe?» «Lo supo desde el principio», confesó Elisa, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. «Yo estaba embarazada cuando nos casamos. Él aceptó criarte como suyo a cambio de que nunca dijera la verdad». «¿A cambio de qué más?», preguntó Mateo con voz cortante, sospechando que había algo más oscuro debajo de aquel acuerdo. Elisa cerró los ojos. Su respiración se volvió irregular, como si estuviera reviviendo un trauma antiguo. «A cambio de mi silencio y de mi obediencia». Antonio necesitaba un matrimonio respetable para consolidar su posición social. Yo necesitaba un apellido para mi hijo. Fue un trato. Un trato. Como si fueran ganado en un mercado medieval. Mateo sintió cómo la rabia le subía por la garganta como bilis amarga. «¿Y Ramón? Él sabe que soy su hijo». «Sí, siempre lo supo». Esas 3 palabras lo destrozaron aún más, porque significaban que su verdadero padre había estado ahí, a su lado, toda su vida, y nunca tuvo el valor de decirle la verdad. Lo había dejado crecer bajo el desprecio de Antonio, bajo el peso de la mentira, mientras él jugaba a ser el padrino bondadoso, el amigo de la familia, el tío favorito. Mateo sintió ganas de gritar, de romper algo, de salir corriendo de aquella casa y no volver jamás. Pero sus piernas no respondían. Estaba clavado al suelo, paralizado por el shock y la traición. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo. Pasos firmes, decididos. La puerta se abrió sin que nadie llamara,
y en el umbral apareció una figura que hizo que el corazón de Mateo diera un vuelco violento. Era Sofía. Sofía Salvatierra. O, mejor dicho, Sofía Ibarra de Salvatierra. La esposa de Antonio. La mujer que llevaba casada con él desde hacía 5 años, desde que Mateo tenía 25. La mujer de 32 años que lo miraba ahora con esos ojos castaños enormes, llenos de preocupación y algo más. Algo que Mateo había intentado ignorar durante meses. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sofía con voz suave, pero firme. Llevaba un vestido de lino blanco que contrastaba con su piel bronceada por el sol andaluz. Su cabello castaño oscuro caía en ondas sobre sus hombros. Era hermosa, demasiado hermosa, y demasiado joven para Antonio. Nada que te importe, respondió Elisa con frialdad, limpiándose rápidamente las lágrimas y componiendo su postura. Siempre había existido una tensión entre ellas, una rivalidad silenciosa que Mateo nunca había entendido del todo. Pero Sofía no se movió del umbral. Sus ojos se fijaron en Mateo, y él sintió cómo algo se removía dentro de su pecho. No era la primera vez. Llevaba meses, quizás años, luchando contra una atracción que sabía prohibida, inapropiada, imposible. Sofía era la esposa de su padre, o del hombre que él creía que era su padre. Pero ahora todo era diferente. Mateo, estás pálido, dijo Sofía, acercándose con preocupación genuina. ¿Estás bien? No, no estaba bien. Nada estaba bien. Su vida entera había sido una mentira, y la única persona que parecía preocuparse de verdad por él en ese momento era precisamente la mujer que debería estar fuera de su alcance. «Estoy bien», mintió, apartando la mirada. Pero sus manos temblaban, y Sofía lo notó. Ella extendió una mano y la posó suavemente sobre el brazo de Mateo. Ese simple contacto fue como una descarga eléctrica que lo recorrió de pies a cabeza. Durante un segundo, el mundo desapareció. Solo existían ellos dos, en aquel espacio cargado de secretos y mentiras. «Sofía, por favor», intervino Elisa con voz cortante. «Déjanos solos». Pero Sofía no se movió. Había algo en su mirada, una determinación que Mateo no había visto antes. «No», dijo ella con firmeza. «Sé lo que está pasando. Escuché la conversación desde el pasillo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elisa se puso rígida como una estatua, y Mateo sintió como el aire se espesaba a su alrededor. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó Elisa con voz gélida. «Suficiente», respondió Sofía sin apartar los ojos de Mateo. «Sé que Antonio no es tu padre. Sé que Ramón lo es». Mateo cerró los ojos intentando procesar todo. Era demasiado. Demasiada información. Demasiadas emociones. Demasiadas complicaciones. «¿Y qué piensas hacer con esa información?», preguntó Elisa con un tono amenazante que Mateo nunca le había escuchado antes. Sofía levantó la barbilla, desafiante. Lo que debería haberse hecho hace años, decir la verdad. «No te atrevas», siseó Elisa, dando un paso hacia ella. «No sabes lo que estás diciendo. Si Antonio se entera de que lo sabes». «Antonio ya lo sabe», interrumpió Sofía con calma. «Él me lo contó hace 2 años. Me dijo que Mateo era un bastardo, un error que tuvo que aceptar para mantener las apariencias». Mateo sintió como la rabia le quemaba las entrañas. Así que no solo lo sabían todos, sino que además hablaban de él a sus espaldas, como si fuera un objeto, un problema a resolver. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó Mateo a Sofía con la voz rota. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y culpa. «Porque no era mi secreto que contar. Y porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?». Sofía vaciló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con fuerza. «Miedo de que, si lo sabías, te irías. Y yo no quería que te fueras». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión involuntaria. Elisa las captó de inmediato, y su rostro se transformó en una máscara de horror y comprensión. «No», susurró Elisa, negando con la cabeza. «No, no, no. Dime que no estás diciendo lo que creo que estás diciendo». Sofía apretó los labios pero no respondió. Y en ese silencio Mateo entendió todo. Había algo entre ellos.
algo que ninguno de los dos había admitido en voz alta, pero que llevaba meses, quizás años, creciendo en las sombras. Miradas furtivas en las cenas familiares, conversaciones que duraban demasiado en los pasillos de la casa, roces accidentales que se sentían demasiado intencionados. Todo había estado ahí, oculto bajo la superficie, esperando el momento de estallar. «Esto es una locura», dijo Elisa, retrocediendo hacia la ventana. «Esto es una abominación». «¿Más que la tuya?», espetó Mateo con amargura. «¿Más que haber vivido una mentira durante 30 años? ¿Más que descubrir que mi padre no es mi padre y que mi padrino es en realidad mi verdadero padre?» Elisa se quedó sin palabras. Mateo tenía razón, y ella lo sabía. «Tengo que salir de aquí», murmuró Mateo, dirigiéndose hacia la puerta. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba pensar. Pero cuando pasó junto a Sofía, ella lo detuvo tomándolo del brazo. «Mateo, espera». Él se giró, y sus ojos se encontraron. En ese momento, Mateo supo que estaba perdido. Porque en los ojos de Sofía vio algo que nunca había visto en nadie más. Comprensión, compasión, y algo mucho más peligroso: deseo. «No puedo estar aquí», dijo él con voz ronca. «No ahora». «Entonces déjame ir contigo», susurró Sofía. Elisa soltó un grito ahogado. «Estás loca, eres la esposa de Antonio». «Soy una prisionera en esta casa», respondió Sofía con voz firme, sin apartar los ojos de Mateo. «Y tú lo sabes mejor que nadie, Elisa, porque tú también lo fuiste». El golpe fue certero. Elisa palideció y se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Mateo sabía que debía irse. Sabía que quedarse era peligroso. Sabía que lo que estaba sintiendo por Sofía era inapropiado, prohibido, imposible. Pero en ese momento, con su vida hecha pedazos y su identidad destruida, ella era lo único que se sentía real. «Vamos», dijo Mateo, tomando la mano de Sofía. Y juntos salieron del despacho, dejando atrás a Elisa y todos los secretos que habían envenenado a aquella familia durante décadas. Afuera, el sol de Sevilla seguía brillando con fuerza, indiferente al caos que se desataba dentro de la mansión Salvatierra. Los dos caminaron por el jardín de naranjos, sin soltarse las manos, sin hablar, solo respirando el aire perfumado y dejando que la brisa acariciara sus rostros. No sabían a dónde iban, no sabían qué harían. Solo sabían que, por primera vez en sus vidas, estaban siendo honestos. Y esa honestidad los estaba llevando directamente hacia el abismo. Porque lo que ninguno de los dos sabía era que, desde la ventana del segundo piso, Antonio Salvatierra los estaba observando, y en sus ojos grises y fríos ardía una furia que prometía destrucción. Antonio Salvatierra observaba desde la ventana del segundo piso cómo su esposa y el bastardo que había criado como hijo desaparecían entre los naranjos del jardín. Sus manos que habían construido un imperio del vino y aplastado a innumerables competidores, temblaban ligeramente mientras sostenían un vaso de whisky escocés. No era la primera vez que los veía juntos. Llevaba meses notando las miradas, los silencios cargados, la forma en que Sofía se iluminaba cuando Mateo entraba en una habitación. Al principio lo había descartado como paranoia, consecuencia de demasiadas noches en vela pensando en los negocios. Pero ahora, viéndolos caminar tomados de la mano bajo el sol implacable de mayo, supo que su instinto nunca se equivocaba. «Traidores», murmuró entre dientes, apurando el whisky de un solo trago. El líquido le quemó la garganta, pero no tanto como la humillación que sentía. Detrás de él, la puerta se abrió con un suave crujido. Antonio no necesitaba girarse para saber quién era. El aroma a tabaco caro y colonia francesa lo delataba. «Así que ya lo sabe», dijo Ramón Ibarra con voz grave, cerrando la puerta tras de sí. Tenía 62 años, el mismo que Antonio, pero se conservaba mejor. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su traje de lino italiano le daba el aspecto de un aristócrata venido a menos que aún se negaba a perder su porte. «¿Cuánto tiempo llevas ahí parado, cobarde?», espetó Antonio sin girarse, sirviendo más whisky en su vaso. «¿Esperando ver si finalmente pierdo la compostura?». Ramón caminó hasta situarse junto a él en la ventana. Ambos miraron hacia el jardín,
donde Mateo y Sofía se habían detenido junto a la fuente de piedra que alguna vez perteneció a un convento del siglo XVI. Elisa se lo dijo, afirmó Ramón. No era una pregunta. Después de 30 años guardando el secreto, sí. Al parecer decidió que hoy era un buen día para destruir lo que quedaba de esta familia, respondió Antonio con sarcasmo venenoso. No había familia que destruir, Antonio. Solo había mentiras sostenidas por el orgullo y el miedo. Antonio finalmente se giró para enfrentar a su viejo amigo, o lo que quedaba de él. Porque después de esta traición, ¿seguían siendo amigos? ¿Lo habían sido alguna vez? Tú te acostaste con mi prometida, dijo Antonio con voz peligrosamente calmada. Una semana antes de nuestra boda. En mi propia finca, en mi propio lecho. Ramón no apartó la mirada. Había vivido con esa culpa durante 3 décadas, y ya no tenía sentido huir de ella. Fue un error, un momento de debilidad que nos costó a todos. Pero tú lo sabías, Antonio. Sabías que Elisa estaba embarazada cuando te casaste con ella, y aún así seguiste adelante. Porque un salvatierra no rompe su palabra, gruñó Antonio. Porque necesitaba una esposa respetable para consolidar mi posición en la sociedad sevillana. Y porque tú, mi supuesto mejor amigo, me juraste que te mantendrías alejado, que nunca reclamarías al niño, que dejarías que yo lo criara como mío. Y cumplí mi palabra, respondió Ramón con amargura. Cada maldito día de estos 30 años cumplí mi palabra, mientras tú lo tratabas como basura. Antonio apretó el vaso con tanta fuerza que por un momento pareció que lo rompería. No era mi sangre, no era mi hijo. ¿Por qué demonios debía tratarlo como si lo fuera? Porque era un niño inocente, dijo Ramón con voz quebrada. Porque no pidió nacer en medio de nuestra traición. Porque merecía algo mejor que tu desprecio constante. Antonio dejó el vaso sobre el alféizar de la ventana con un golpe seco. ¿Y ahora qué, Ramón? ¿Ahora que él lo sabe? ¿Vas a reclamarlo como tuyo? ¿Vas a jugar al padre amoroso después de 30 años de cobardía? Ramón cerró los ojos. Esa era la pregunta que lo había atormentado desde que Elisa le llamó esa mañana, llorando, diciéndole que ya no podía más, que iba a contarle la verdad a Mateo. Él le había suplicado que esperara, que lo pensara mejor, pero ella ya había tomado la decisión. No lo sé, admitió Ramón. Ni siquiera sé si él querrá hablar conmigo después de esto. Bien, porque no voy a permitir que destruyas lo que he construido. Esta familia, este apellido, este imperio, todo lleva mi nombre, y el bastardo de Elisa no va a quedarse con nada de eso. Mateo ha trabajado en las bodegas desde que tenía 16 años. Protestó Ramón. Conoce el negocio mejor que tú. Es brillante, dedicado. Es un fraude, interrumpió Antonio. Y ahora toda Sevilla lo sabrá, porque voy a asegurarme de que todo el mundo sepa que Mateo Salvatierra no es un salvatierra, que es el producto de un adulterio, el hijo bastardo del cobarde de Ramón Ibarra. Ramón dio un paso hacia Antonio con los puños apretados. Si haces eso, te destruyo. Sé cosas de ti, Antonio, cosas que preferirías mantener ocultas. Antonio soltó una carcajada fría. ¿Me estás amenazando? ¿En mi propia casa? Adelante, Ramón. Cuéntale al mundo mis secretos. Pero ten por seguro que cuando termine contigo, no quedará nada de tu reputación ni de tu fortuna. Los dos hombres se miraron con odio puro, décadas de resentimiento y traición condensadas en ese momento. Habían sido amigos desde la infancia, habían construido sus fortunas juntos, habían compartido vinos, risas y confidencias. Pero todo eso había muerto hacía mucho tiempo, podrido por el secreto que habían enterrado en lo profundo de sus corazones. Fue entonces cuando escucharon voces en el jardín. Ambos se giraron hacia la ventana y vieron que Mateo y Sofía ya no estaban solos. Una tercera figura había aparecido. Una mujer joven de unos 25 años, con el cabello rubio recogido en una coleta alta y una expresión de confusión en el rostro. «Mierda», murmuró Ramón. «Es Lucía. Lucía Ibarra, la hija de Ramón, la hermanastra de Mateo que ninguno de los dos sabía que existía». Antonio sintió como una sonrisa torcida se formaba en sus labios. Esto se pone cada vez más interesante. En el jardín, Mateo se había quedado paralizado al ver a Lucía acercándose con paso decidido. No la veía desde la última cena familiar, hacía 3 semanas, y siempre le había parecido una chica agradable, inteligente,
con ese aire de mujer segura de sí misma que tanto se parecía al de su padre. Su padre. El pensamiento lo golpeó como un mazo. Lucía era la hija de Ramón, lo que significaba que era su hermana de sangre, y él nunca lo había sabido. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó Lucía al llegar junto a ellos con genuina preocupación. «Mi padre me llamó diciendo que había problemas en la casa y... ¿qué está pasando?». Mateo abrió la boca, pero no encontró las palabras. ¿Cómo le decía que todo lo que creía saber sobre su vida era mentira? ¿Cómo le explicaba que eran hermanos sin sonar como un loco? Fue Sofía quien habló primero. «Lucía, tal vez deberías hablar con tu padre. Él te explicará». «No», interrumpió Mateo con voz firme. Ya estaba harto de mentiras, harto de medias verdades. Si iba a destruir su vida, al menos lo haría con honestidad. «Lucía, hay algo que necesitas saber, algo que debí haber sabido hace años». Lucía frunció el ceño, mirando alternativamente a Mateo y a Sofía. «Me estás asustando». Mateo respiró hondo. «Ramón Ibarra es mi padre biológico, no Antonio, lo que significa que tú y yo somos hermanos». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Lucía se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, procesando la información. «¿Qué?», susurró finalmente. Eso no tiene sentido. Tú eres un salvatierra. Tu madre está casada con Antonio desde que estaba embarazada de mí», completó Mateo con amargura. «Mi madre y Ramón tuvieron una aventura antes de la boda. Yo soy el resultado». Lucía se llevó una mano a la boca, tambaleándose ligeramente. Sofía se movió para sostenerla, pero Lucía la apartó con un gesto brusco. «No, no, no, no. Mi padre no haría eso. Él no me habría ocultado algo así». «Pues lo hizo», dijo Mateo con voz cansada. «Durante 30 años». Lucía negó con la cabeza, retrocediendo. «Esto es una locura. Ustedes dos están locos». Y antes de que ninguno pudiera detenerla, salió corriendo hacia la casa, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Mateo hizo ademán de seguirla, pero Sofía lo detuvo. «Déjala ir. Necesita tiempo para procesarlo, igual que tú». Mateo se pasó las manos por el cabello, frustrado. «¿Cómo pudieron hacernos esto? ¿A todos nosotros?». Sofía no tenía respuesta. Ella misma llevaba años atrapada en una jaula de oro, casada con un hombre que la trataba como un objeto decorativo, obligada a sonreír en las cenas de negocios, mientras Antonio la ignoraba o la humillaba con comentarios sutiles. «Mateo», dijo ella suavemente tocando su mejilla. El gesto fue tan íntimo, tan cargado de emoción, que él sintió cómo se le cortaba la respiración. «Sé que todo esto es demasiado, pero necesito que sepas algo». «¿Qué?». Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas contenidas. «Llevo enamorada de ti desde hace 2 años. Desde aquella noche en Barcelona, durante la feria del vino, cuando me encontraste llorando en la terraza del hotel y te quedaste conmigo hasta el amanecer, escuchándome hablar de lo infeliz que era. Desde entonces no he podido dejar de pensar en ti». Mateo sintió como el mundo se detenía otra vez. Pero esta vez no era por dolor o traición. Era por algo completamente diferente. «Sofía, sé que está mal», continuó ella, con la voz quebrada. «Sé que eres el hijo de Antonio, o al menos eso pensaba hasta hoy. Sé que soy su esposa. Sé que esto es imposible. Pero no puedo seguir mintiéndome. No puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento». Mateo la miraba fijamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le estallaría en el pecho, porque él también lo había sentido. Durante meses había luchado contra esa atracción, convenciéndose de que era inapropiada, prohibida, imposible. Pero ahora, sabiendo que Antonio no era realmente su padre, ¿cambiaba eso algo? «Antonio sigue siendo tu esposo», dijo Mateo, aunque le dolió pronunciar esas palabras. «Un esposo que me compró como quien compra un caballo de carreras», respondió Sofía con amargura. «Me casé con él porque mi familia estaba en bancarrota. Mi padre perdió todo en malas inversiones y Antonio apareció como un salvador. Me ofreció pagar todas las deudas si me casaba con él.
Yo tenía 23 años y no tenía opciones. Mateo sintió como la rabia volvía a invadirlo. Antonio había arruinado tantas vidas. La suya, la de Elisa, la de Sofía. ¿Cuántas más personas estaban atrapadas en la red de mentiras que ese hombre había tejido? ¿Y qué quieres que hagamos?, preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. Porque él también quería lo mismo, por más imposible que fuera. Sofía dio un paso hacia él, acortando la distancia entre ambos hasta que pudo sentir su aliento en el rostro. «Quiero ser libre», susurró. «Y quiero estar contigo». Mateo sabía que debía apartarse. Sabía que besarla sería cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero en ese momento, con el sol cayendo sobre ellos y el aroma de los naranjos envolviendo el jardín, no le importó. Se inclinó y la besó. Fue un beso desesperado, hambriento, lleno de meses de deseo reprimido y frustración. Sofía respondió con la misma intensidad, enredando sus dedos en el cabello de Mateo, aferrándose a él como si fuera el único salvavidas en medio de una tormenta. No escucharon los pasos acercándose por el sendero de grava. No vieron la figura que los observaba desde las sombras de los setos. No supieron que alguien estaba tomando fotografías. Cuando finalmente se separaron, jadeando, Mateo apoyó su frente contra la de Sofía. «Esto va a destruirnos», murmuró. «Ya estábamos destruidos», respondió ella. «Al menos ahora seremos honestos sobre quiénes somos realmente». Pero la honestidad, como pronto descubrirían, tenía un precio muy alto. Dentro de la casa, en el estudio de Antonio, Elisa había entrado sin llamar. Encontró a los dos hombres frente a la ventana, con expresiones sombrías. «¿Lo vieron?», preguntó ella con voz temblorosa. «Oh, lo vimos», respondió Antonio con una sonrisa cruel. «Tu hijo bastardo acaba de besar a mi esposa en mi propio jardín. Felicidades, Elisa. Has criado un ladrón». Elisa se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo el pánico la invadía. «Antonio, por favor, no hagas nada precipitado. Ellos están confundidos, heridos. Están enamorados», corrigió Ramón con voz cansada. «Y nosotros somos los culpables». Antonio se giró hacia él con furia en los ojos. «No me vengas con tu culpa ahora, Ramón. Esto es tu maldita culpa. Si hubieras mantenido tu pene en tus pantalones hace 30 años, nada de esto estaría pasando. Y si tú hubieras sido un hombre decente en lugar de un monstruo, controlador, Sofía no estaría buscando consuelo en los brazos de otro», gritó Ramón, perdiendo finalmente la compostura. Los dos hombres se enfrentaron, respirando con dificultad, con décadas de resentimiento finalmente saliendo a la luz. Elisa intentó intervenir. «Por favor, paren. Esto no ayuda». «Cállate», ordenó Antonio sin mirarla. «Esto es entre Ramón y yo». «No», dijo Ramón con firmeza. «Esto es sobre Mateo, y sobre lo que vamos a hacer ahora». Antonio soltó una risa desprovista de humor. «Yo sé exactamente lo que voy a hacer. Voy a desheredarlo. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa que no es mi hijo. Voy a divorciarse de Sofía y arruinarla públicamente. Y voy a destruir cualquier posibilidad de que ustedes dos sean felices». «Eres un monstruo», susurró Elisa. «Soy un hombre traicionado», corrigió Antonio. «Y los traidores siempre pagan». Ramón se acercó a Antonio hasta quedar a centímetros de su rostro. «Si le haces daño a Mateo, te juro por Dios que...» «¿Qué?», lo interrumpió Antonio. «¿Qué vas a hacer, Ramón? ¿Pegarme? ¿Matarme? Adelante. Pero ten por seguro que si me tocas, todo lo que he construido se derrumba. Y tu hijo, tu precioso hijo bastardo, quedará en la ruina junto con todos nosotros». La amenaza quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Porque Antonio tenía razón. Él controlaba todo. Las bodegas, las cuentas bancarias, las propiedades. Si decidía destruirlos, podía hacerlo. La puerta del estudio se abrió de golpe, y Lucía entró corriendo, con el rostro descompuesto por las lágrimas. «¿Es verdad?», preguntó, mirando a Ramón. «¿Es verdad que Mateo es mi hermano?». Ramón cerró los ojos, sintiendo cómo se le partía el corazón. «Sí, mi amor, es verdad». Lucía soltó un sollozo entrecortado. «¿Cómo pudiste ocultármelo? ¿Cómo pudiste dejarme crecer creyendo que era hija única cuando tenía un hermano?». «Lo siento», fue todo lo que Ramón pudo decir. «Lo siento mucho». Lucía negó con la cabeza.
las lágrimas cayendo libremente. No, no es suficiente. Nada de esto es suficiente. Y salió corriendo otra vez, dejando atrás un silencio devastador. Antonio observaba todo con una satisfacción oscura. Ver a Ramón sufrir le producía un placer perverso. ¿Ves lo que has causado?, dijo con voz suave y venenosa. Has destruido tu propia familia con tus mentiras. Pero Ramón ya no estaba escuchando. Salió del estudio en busca de Lucía, dejando a Elisa y Antonio solos. El silencio entre ellos era denso, cargado de 30 años de matrimonio sin amor, de reproches no dichos, de resentimientos acumulados. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó Elisa de repente, con voz apenas audible. Antonio la miró con frialdad. No, nunca. La respuesta fue como una bofetada, pero Elisa no se sorprendió. En el fondo, siempre lo había sabido. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Antonio se sirvió más whisky, saboreando el poder que sentía en ese momento. Ahora vamos a tener una cena familiar. Esta noche, todos juntos, y vamos a discutir el futuro de esta familia. Antonio. No es una sugerencia, Elisa. Es una orden. Quiero a Mateo aquí, a Sofía, a Ramón y a Lucía, todos en la misma mesa, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Conocía esa mirada en los ojos de Antonio. Era la misma que tenía cuando destruía a sus competidores en los negocios. ¿Qué vas a hacer?, susurró. Antonio sonrió, y fue la sonrisa más aterradora que Elisa había visto jamás. Voy a darles a elegir, o siguen mis reglas o lo pierden todo. La mesa del comedor principal de la mansión Salvatierra estaba puesta como para una celebración. Cristalería de Bohemia, cubiertos de plata, servilletas de lino bordadas con el escudo familiar. Pero el ambiente era cualquier cosa menos festivo. Era como asistir a un funeral donde el cadáver aún respiraba. Mateo fue el primero en llegar, con Sofía a su lado. Habían pasado las últimas horas caminando por Sevilla, por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, intentando procesar todo lo que había sucedido. No hablaron mucho, solo caminaron, con las manos entrelazadas, sabiendo que cuando regresaran a la casa, nada volvería a ser igual. Antonio ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, con un vaso de vino tinto en la mano. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Elisa estaba sentada a su derecha, pálida como un fantasma, retorciendo nerviosamente la servilleta entre sus dedos. Ramón entró momentos después, seguido por Lucía, que tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Padre e hija no se miraban. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Cuando todos estuvieron sentados, Antonio levantó su copa. Un brindis, dijo con voz clara y controlada. Por la familia, por la verdad, y por las decisiones que debemos tomar esta noche. Nadie levantó su copa. Nadie pronunció palabra. El brindis quedó suspendido en el aire, absurdo y vacío. Antonio sonrió con amargura y bebió solo. Luego dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar los platos. Muy bien. Ya que nadie tiene ganas de celebrar, vayamos directo al asunto. Se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados sobre su pecho. Mateo, has estado trabajando en las bodegas durante 14 años. Has dado todo por este negocio, creyendo que algún día heredarías lo que yo construí. Pero ahora sabemos la verdad. ¿No es así? No eres mi hijo. Nunca lo fuiste. Mateo apretó la mandíbula, pero no respondió. Sofía posó su mano sobre la de él bajo la mesa, dándole fuerza. Como tal, continuó Antonio, no tienes derecho a nada de lo que lleva el apellido Salvatierra, ni a las bodegas, ni a las propiedades, ni a un solo euro de mi fortuna. Antonio, empezó Elisa, pero él la silenció con una mirada gélida. Calla. Tú perdiste el derecho a opinar hace 30 años cuando decidiste acostarte con mi mejor amigo. El golpe fue brutal. Elisa bajó la cabeza, humillada, mientras las lágrimas caían sobre su regazo. Ramón se puso de pie de golpe, con las manos apoyadas sobre la mesa. Ya basta, Antonio. No tienes que humillarla. ¿Humillarla? Antonio soltó una risa cruel. Ella se humilló sola, al igual que tú, al igual que todos ustedes.
Lucía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló con voz temblorosa. ¿Qué quieres de nosotros, Antonio? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Para torturarnos? Antonio la miró con algo que podría haber sido compasión, pero que se parecía más a la satisfacción de un depredador acorralando a su presa. No, querida Lucía. Los traje aquí para darles una opción. Una última oportunidad de salvar lo que queda de esta familia. Mateo sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Conocía a Antonio lo suficiente como para saber que cuando ofrecía opciones, nunca eran realmente opciones. Eran ultimátums. ¿Qué clase de opción?, preguntó Mateo con voz controlada. Antonio sonrió, y fue la sonrisa de un tiburón oliendo sangre. Mateo, puedes quedarte. Puedes seguir trabajando en las bodegas. Puedo incluso dejarte una parte de mi herencia. Pero para eso, debes hacer algo por mí. ¿Qué? Antonio se reclinó hacia atrás, saboreando el momento. Aléjate de Sofía, para siempre. No la veas. No le hables. No pienses en ella. Ella seguirá siendo mi esposa, y tú seguirás siendo... nada. Un empleado leal. Eso es todo. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía se puso rígida al lado de Mateo, con los ojos muy abiertos. No, susurró ella. No puedes pedirle eso. Puedo y lo hago, respondió Antonio con frialdad. Es mi esposa, mi propiedad, y él no tiene ningún derecho sobre ella. Mateo sintió como la rabia le quemaba las entrañas, pero antes de que pudiera responder, fue Ramón quien habló. Mateo no tiene que aceptar nada, porque yo voy a reconocerlo legalmente como mi hijo. Le daré mi apellido, mi herencia, todo lo que poseo. No necesita nada de ti, Antonio. Antonio soltó una carcajada. ¿De verdad, Ramón? ¿Y crees que eso será suficiente? Tu fortuna es una fracción de la mía. Y además, ¿qué crees que pasará cuando toda Sevilla sepa la verdad? Cuando todo el mundo sepa que Mateo es el producto de un adulterio, tu reputación quedará destruida. Tu negocio se irá a la ruina, y Mateo cargará con la vergüenza por el resto de su vida. Prefiero la vergüenza a vivir bajo tu sombra, dijo Mateo con voz firme poniéndose de pie. No necesito tu dinero, no necesito tu apellido, y definitivamente no necesito tu aprobación. Antonio entrecerró los ojos. ¿Y qué hay de Sofía? ¿Estás dispuesto a arrastrarla contigo a la ruina? Porque si se va conmigo, me aseguraré de que no le quede nada. La divorció sin un centavo. Su familia volverá a estar en bancarrota. ¿Y tú, con tu nueva vida de pobre, podrás mantenerla? Fue entonces cuando Sofía se puso de pie, con la cabeza alta y los ojos brillando de determinación. No necesito que me mantengan, dijo con voz clara. Soy arquitecta. Puedo trabajar, puedo valerme por mí misma. Lo único que necesito es ser libre de ti, Antonio. Antonio la miró con una mezcla de incredulidad y furia. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir sin mí? Eres una niña mimada que nunca ha trabajado un día en su vida. Porque tú nunca me dejaste, respondió Sofía con fiereza. Porque me convertiste en tu trofeo, tu decoración. Pero ya no más. Se quitó el anillo de matrimonio del dedo y lo arrojó sobre la mesa. La alianza de oro rodó hasta detenerse frente a Antonio, quien la miró como si fuera una serpiente venenosa. Esto se acabó, continuó Sofía. Me voy. Y me voy con Mateo. Puedes quedarte con tu dinero, tu mansión y tu orgullo. Yo me quedo con mi libertad. Elisa, que había permanecido en silencio, finalmente alzó la voz. Yo también me voy. Todos la miraron con sorpresa. Incluso Antonio parecía atónito. ¿Qué dijiste?, preguntó él con voz peligrosamente baja. Elisa se puso de pie, con las manos temblando pero la voz firme. Dije que me voy. He vivido 30 años en esta cárcel de oro, tragándome tu desprecio, tus humillaciones, tu frialdad. Ya no más. Pido el divorcio. Antonio se puso de pie de golpe, con el rostro enrojecido de furia. No te atreverás. Todo lo que tienes te lo di yo. No, corrigió Elisa con calma. Todo lo que tengo lo pagué con mi dignidad, con mi felicidad, con mi vida, y ahora lo devuelvo. Quédate con todo. No quiero nada que venga de ti. Lucía observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba presenciando.
Era como ver el derrumbe de un imperio en tiempo real. Ramón se acercó a Elisa y le ofreció su mano. «Ven conmigo», dijo suavemente. «Te ayudaré. Ya no estás sola». Elisa miró la mano extendida de Ramón, el hombre al que había amado 30 años atrás, el padre de su hijo. Durante 3 décadas habían vivido separados, castigándose con el silencio y la distancia. Pero ahora, con todo destruido a su alrededor, ya no tenía sentido seguir huyendo. Tomó su mano. Antonio los miró a todos con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en odio puro. «Se van a arrepentir», dijo con voz temblorosa de rabia. «Los voy a destruir, a todos. Me aseguraré de que no encuentren trabajo en ningún lado, de que todo el mundo sepa lo que son. Traidores, adúlteros, bastardos». Pero Mateo ya había escuchado suficiente. Se acercó a Antonio mirándolo directamente a los ojos. «Puedes intentarlo», dijo con voz calmada, «pero ya no te tenemos miedo, porque lo peor que podías hacernos ya lo hiciste. Nos quitaste la verdad, nos robaste años de felicidad, pero ya no tienes poder sobre nosotros». Antonio levantó la mano, como si fuera a golpearlo, pero Mateo no se movió. Solo lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Adiós, Antonio», dijo finalmente. «Que disfrutes tu victoria vacía». Y uno por uno fueron saliendo del comedor. Primero Mateo y Sofía, tomados de la mano. Luego Elisa y Ramón, con décadas de dolor y secretos finalmente liberándose. Finalmente Lucía, que antes de salir se giró hacia Antonio. «Gracias por enseñarme algo importante esta noche», dijo con voz suave. «Me enseñaste que el dinero y el poder no significan nada si no tienes amor». Y salió, dejando a Antonio solo en aquel comedor ostentoso, rodeado de lujos pero completamente vacío. Se quedó ahí, de pie junto a la mesa, con el anillo de matrimonio de Sofía brillando bajo la luz de los candelabros. Lentamente, se dejó caer en su silla, sintiendo por primera vez en su vida algo que nunca había experimentado antes. Miedo. Miedo a la soledad. Miedo al silencio. Miedo a enfrentarse consigo mismo sin nadie a quien controlar, sin nadie a quien culpar. Y en ese momento, comprendió que había ganado la batalla pero perdido la guerra. Afuera, bajo el cielo estrellado de Sevilla, los 5 caminaban juntos hacia el portón de la mansión. No sabían qué les depararía el futuro. No sabían si podrían perdonarse mutuamente por los años perdidos. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran libres. Mateo miró a Sofía, y ella le sonrió. Era una sonrisa cansada, pero genuina, llena de esperanza. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. Mateo miró a Ramón, quien asintió con comprensión. Luego miró a su madre, quien le devolvió una mirada llena de amor y disculpas. Finalmente miró a Lucía, su hermana, que le sonrió tímidamente. «No lo sé», respondió Mateo honestamente. «Pero lo descubriremos juntos». Y mientras se alejaban de la mansión Salvatierra dejando atrás las mentiras, el dolor y las cadenas que los habían aprisionado, ninguno de ellos se giró para mirar atrás. Porque el futuro, por incierto que fuera, siempre sería mejor que el pasado. 3 meses después, la pequeña bodega en las afueras de Jerez no era nada comparada con el imperio Salvatierra. Era modesta, con paredes de piedra antigua y barriles rescatados de viñedos abandonados. Pero era suya. Mateo y Ramón habían invertido todo lo que tenían en comprar aquel lugar. Elisa trabajaba en la oficina, manejando las cuentas con una destreza que sorprendió a todos. Lucía se había mudado con ellos decidiendo que prefería conocer a su hermano que mantener las apariencias en la sociedad sevillana. Y Sofía diseñó los planos para ampliar la bodega para construir una sala de degustación para transformar aquel lugar en algo especial. No era fácil. Había días en que el dinero escaseaba, en que las dudas los asaltaban, pero estaban juntos, y eso era suficiente. Una tarde, mientras Mateo y Sofía descansaban en el jardín que ella había diseñado, con una copa de su primer vino en las manos, él la miró y preguntó, «¿Te arrepientes?». Sofía no tuvo que pensar la respuesta, ni un solo segundo. Se besaron bajo el sol andaluz con el aroma de las uvas maduras flotando en el aire. Y en Sevilla, en la mansión vacía, Antonio Salvatierra bebía solo rodeado de riquezas que ya no significaban nada.
porque había aprendido demasiado tarde que el verdadero poder no estaba en el dinero o el control. Estaba en el amor, en la verdad, en la libertad. Y eso era algo que él nunca podría